Y bueno, vamos a Eclesiastés 12. Eclesiastés 12 y versículo 13. Y aquí tenemos a Salomón, el rey de Israel. Él aquí en Eclesiastés, él da un sermón básicamente. Y él está explicando cosas a su pueblo. Y él dice aquí, en Eclesiastés 12 y versículo 13, el fin de todo el sermón es oído. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto, Señor, y darnos la oportunidad de ver sus escrituras. Entonces, ayúdanos, Señor, para entenderlos, específicamente con los fines de su sermón. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y nota aquí que después de todo que Salomón había dicho, él quiere asegurar que su pueblo reconoce el fin de su propio sermón y que eso es oído y es algo claro para todos. Y como sabemos, fin en este caso tiene que ver con la conclusión de un asunto o lo que es determinado por medio de ese asunto o lo que resulta si vas a actuar en una manera o no, como encerrar algo por medio de algunos asuntos. Todo eso son fines acerca de algo. Y Él quiere que su pueblo reconozca el fin de su sermón y que es oído. ¿Y sabes qué? Es lo mismo con el Señor. Él tiene su propio sermón y Él tiene algunos fines que cree que toda la gente en este mundo deben oír. Y como sabemos, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué había dicho Dios? ¿Qué son los fines que Él tiene? Y puede ser que es algo importante para nosotros porque nosotros mismos tenemos un fin que estamos esperando. La mayoría de personas quieren ir al cielo, por ejemplo, después de que ellos dejan este cuerpo mortal aquí en la tierra. Y es por eso que ellos tratan como vivir para Dios y obedecer los mandamientos que reconocen y tratan de hacer las cosas buenas con algunos de sus compañeros y personas en su alrededor. Entendemos eso porque hay un fin que nosotros mismos estamos esperando. ¿Sí, ve? Hay un fin que queremos. Pero la cosa es que eso es según lo que Dios había dicho. Porque si queremos asegurar que nuestro fin no es algo que será cortada, que tenemos una esperanza que es fija y sana, eso requiere reconociendo los fines que Dios había mostrado a nosotros. ¿Sí ve? Es en esa manera que puedes asegurar que su fin es mejor de lo que tenía en el principio, que puedes seguir como creciendo y cuando llegas al fin de su vida, ya sabes que vas a ir al cielo. No hay una cosa de duda ahí. ¿Sí, ¿verdad? Había un estudio aquí en los Estados Unidos, como en 2005 o algo así, que como hablaron con gente y preguntaron a muchos si ellos creen en el cielo y creen que van a ir al cielo. Y la mayoría de los americanos, más que 90%, creyeron que hay un cielo y como casi 70% más pensaron que ellos van a ir. ¿Sí, ve? La mayoría creen en ese fin y esperan que van a ir, pero no tienen esa certeza. Entonces la pregunta que tengo para todos que están escuchando eso es que si usted va a escuchar el fin del sermón de Dios en sus escrituras, porque es algo que cree que oyes y reconoces, para que puedas tomar el fin que usted espera, juntarlo con los fines de Dios y básicamente reconocer y tener una esperanza que no será cortada. Entonces, sabiendo eso, vamos a Romanos 11.
Romanos 11. Y vamos a ver aquí algo que Dios determinó, una conclusión, un fin que Él había hecho casi 2000 años antes. Entonces puede ser que hoy en día no sabes de eso. Yo no sabía para mucho tiempo. Romanos 11 y versículo 30, la Biblia dice: porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, y ese vosotros en el contexto tiene que ver con los gentiles, las personas que no son judíos y hispanos cuentan con eso. ¿Okay? Había un tiempo, según el apóstol Pablo, que no creímos en Dios, porque no estamos siguiendo judaísmo básicamente. 30. Mas ahora habéis alcanzado misericordia por ocasión de la incredulidad de ellos. Y llegaba un tiempo que los judíos no creyeron en su propio Mesías, y por eso misericordia llegó a los gentiles. 31. Así también estos ahora no han creído, para que en vuestra misericordia ellos también alcancen misericordia. Y Dios no decidió como completamente rechazar a su pueblo de Israel. No, Él va a tener misericordia con ellos también. Entonces, 32, porque Dios encerró, eso es un fin ahí, a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y vea que una cosa que Dios concluyó era la realidad que todos están en incredulidad acerca de su Hijo, acerca de Mesías, acerca de las palabras que Él había dado acerca de ese hombre. Entonces Dios dio misericordia a todos. Es decir, Dios quiere trabajar con todos. Él quiere que escuches mensajes como este para que puedes, por medio de esa misericordia, actuar en una manera para que el fin que esperas no será cortada. Y es mejor de lo que usted podía pensar. ¿Sí, verdad? Bueno, déjame mostrarte. Vamos a Tito 3. Tito 3. Y si no puedes seguir, está bien, por eso voy a leer los versículos. Okay. La fe viene por el oír. Tienes que escuchar el fin de este sermón. ¿Sí, ve? Tito 3. Y versículo 4, la Biblia dice: mas cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios, y esa manifestación llegó por ese Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Él es la manifestación de la bondad de Dios, el Salvador de todo el mundo, de judío y griego, ambos. ¿Okay? Y su amor para con los hombres, porque Dios encareció a su amor para los hombres por dando su Hijo unigénito. ¿Sí, verdad? Y Él sigue haciendo eso, mostrando ese amor por Cristo, porque somos sus enemigos, pero Él actúa de una manera diferente. Y Él nos da misericordia. Versículo 5. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Entonces, por medio de su misericordia, Dios puede encarrecer su bondad, su salvador a los hombres y darles la oportunidad de recibir ese salvador y ser salvos, lo que dice ahí. Y nota que no tiene que ver con sus obras de justicia. Haciendo buenas obras o haciendo malas obras tiene nada que ver con si Dios va a dejarte seguir aquí. Porque ¿sabes qué? Cuando pecaste, Dios ya tenía derecho a juzgarte de una. Él no lo hace por su misericordia. Él prefiere que usted busque y conoce a su Hijo Jesús. ¿Sí, verdad?
Puede ser que estás preguntando, ¿qué es misericordia exactamente? Pues la Biblia lo muestra también. ¿Ok? Vamos a Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103 y versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, luego de ir así grande en misericordia. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y nota de misericordia es básicamente no dándote lo que mereces por sus pecados. ¿Sí ve? Asegurando que no recibes juicio de una, porque Dios quiere engrandecer esa misma misericordia a los que reconocen la verdad acerca del Salvador y por eso temen a Él. La cosa interesante es que vea que no tiene que ver con las obras de justicia. Sus buenas obras no son la razón porque recibes misericordia. Y hay muchos que tienen un fin que están esperando y piensan que por sus obras pueden llegar a ese fin. No, si esperas en sus obras, su fin será cortada. Debes reconocer algo diferente acerca de ese fin, que no puedes alcanzarlo sin Dios actuando en su vida. Él tiene que salvarte, porque Él ya está dándote misericordia en este momento. ¿Sí, verdad? También muestra en Filipenses 2 que la misericordia tiene que ver con Dios ayudando a personas que están en enfermedad y asegurando que ellos no mueren. Que eso es lo que hace. La misericordia asegura que usted queda aquí en la tierra y no mueres físicamente, porque cuando mueres físicamente ya no hay esperanza, se acabó, su tiempo se acabó. Pero Dios es bueno y quiere dar a todos su oportunidad. Bueno, vamos a Romanos 3. Romanos 3, porque hay otras conclusiones, otros fines que Dios quiere que veas. Romanos 3. Todo eso son cosas que yo tenía que reconocer. Y gloria a Dios que reconocí todo esto en cosas pequeñas para dar cuenta que necesitaba al Hijo de Dios. ¿Sí ve? Romanos 3 y versículo 28 dice, así que, dice Pablo, concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Y Dios quiere engrandecer su misericordia a ti. Eso tiene que ver con reconociendo que las obras de la ley, las obras de justicia que usted hace, no valen. El hombre es justificado por la fe. La fe es lo que importa. Porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. ¿Estás escuchando el fin de ese sermón? ¿Estás recibiendo el punto de este mensaje? Mira que Dios concluye claramente, la única manera de recibir misericordia engrandecida es por fe. Puede ser que está preguntando, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo buscar mi fin en mi manera? Bueno, número uno, usted no está ahí en la puerta. Muchos piensan que Pedro va a estar en la puerta o alguien así. No, Dios mismo, el Hijo de Dios va a estar ahí en la puerta. Él es la puerta. ¿Sí, ve? Y si quieres ser parte de su ganado, debes escuchar los fines que muestra aquí en su palabra. Pero dice que en Romanos 3 y versículo 10, muestra claramente por qué tiene que ser así.
Recuerda que Pablo estaba concluyendo algo, entonces vamos a ver el principio de lo que él había dicho, como está escrito. Voy a comenzar con versículo 9, pues que es mejor. Pues qué, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado, como está escrito. No hay justo ni a un solo uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por eso Dios busca a ti. No hay alguien que entienda las verdades, por eso Él tiene que dar los fines de su palabra a nosotros. ¿Sí, ve? No hay justo porque todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. 12. Todos se apartaron del camino de la justicia y Jesús es el camino, entonces apartarse de Él. Aun a que se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno solo. Y sí, puede ser que haces buenas obras, pero no significa que estás haciendo algo bueno. Tratas de cumplir la palabra de Dios y obedecerlo, pero sabes que en verdad siempre está presente contigo. Y no puedes alcanzar la manera en que puedes hacer lo bueno con todo su ser. Y afuera alguien puede verte y pareces irreprensible, pero adentro Dios reconoce lo que está pasando en su corazón. Y personas no hacen cosas por razones que no son egoístas. ¿Sí ve? Están buscando gloria o algo así por lo que hacen. Y Dios es el Dios del corazón. Él puede ver todo eso. Puede ser que en momentos que sí lo había hecho bien. Y hay otro momento que no. Y solamente requiere un pecado para que estás debajo de la ley y culpable de todo según Santiago. Okay. La realidad, hermanos, es que Dios no va a ignorar sus pecados. Él no puede. La Biblia dice que Él no absuelva pecado. No puedes estar ahí tratando de hacer un trato con Dios acerca de lo bueno que hiciste contra lo malo y hacer un balance. Muchos piensan que pueden llegar y esperar a su propio fin por medio de Dios balanceando lo bueno y lo malo. Él no hace eso. Nada de eso está en la Biblia. ¿Sí, verdad? En lugar de eso, va a juzgarte según su pecado. Entonces realmente si Él no puede absolver a sus pecados, hay dos opciones que tiene el juez de toda la tierra, y es condenarte según sus pecados o justificarte por usted reconociendo su juicio y recibiéndolo y poniendo fe en su Hijo. ¿Sí ve? Fe en la persona que Él quiere mostrarte. Fe según lo que escuchaste, lo que oíste de las Escrituras acerca del Evangelio de Cristo. ¿Sí, ve? Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10 y versículo 8 dice, ¿más qué dice? Cercana te está la palabra, a saber, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Si ve, Dios quiere tocar esto. Tienes que entender que si estás esperando un fin y quieres asegurar que no será cortada y que es mejor de lo que puedes pensar en su principio, en su mente aquí, tienes que reconocer la verdad que Dios es un Dios de corazón y Él quiere que recibes la fe que quiere darte por su palabra. Entonces Pablo y yo estamos predicando ¿qué? Versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debes creer el Evangelio de Cristo. Debes arrepentir hacia Dios por lo que eres, un pecador. Reconoces que todos están debajo de pecado y ese todos incluye a usted. ¿Sí ve?
Dios amó al mundo y por eso Él envió a su Hijo unigénito, ¿cierto? Pero reconoces que eres parte de ese mundo. Que está bien si estás esperando ese fin del cielo. Eso está bien, eso es bueno. Pero debes reconocer que no puedes llegar al cielo por lo que haces. Que necesitas a Dios para recibir ese boleto. Y la razón por eso es porque no puedes pagar para ese mismo boleto por los pecados que tienes, porque sí, eres un pecador. Pero Dios, Él te dio misericordia para que puedas llegar al punto que usted busca a Dios diciendo, ten misericordia a mí, Señor. Ayúdame, reconozco que soy pecador. Eso es arrepentimiento. Y si lo haces, vas a confesar, como dice ahí, acerca de Jesucristo y creer en Él en su corazón, poniendo fe en Él. Porque fue Él que realmente nunca pecó, pero en lugar de ir al cielo y ya, Él decidió por el amor que Él tenía para ti, básicamente tomar el pecado del mundo, incluyendo sus pecados, e ir al cruce Calvario para morirse según su voluntad. Y realmente murió físicamente porque fue sepultado 3 días en una tumba, un sepulcro ahí. Y resucitó físicamente el tercer día, mostrando que realmente es Dios manifestado en la carne, el que venció, el vencedor contra el pecado y la muerte. ¿Sí ve? Y que Él es la persona que te dio misericordia para llegar al momento de escuchar su evangelio y tomar decisión. Porque Él no quiere que el fin que estás esperando será cortada. Él quiere que recibes a Él, porque realmente la persona que importa en el cielo es Jesús Él mismo. Y por el amor que Él tenía, Él pagó el precio que usted no podía pagar. Él quiere que su fin es mejor que usted lo que estaba esperando en el principio, ¿sí ve? Y es por eso que Dios el Padre sigue encareciendo el amor para con nosotros en que cuando somos sus enemigos, Cristo murió por nosotros y dio todo para darnos vida y vida con gran abundancia. ¿Sí ve? Para que puedas llegar a ese fin que estás esperando. ¿Estás escuchando ese mensaje? ¿Entiendes la importancia de eso? Pero yo puedo hacer algo para mis pecados. No puedes hacer nada. El salario del pecado es la muerte. Eso es lo que debes pagar. No hay obras para pagar para eso. Es la muerte. ¿Sí ve? Entonces la única opción es la persona que venció contra la muerte. Jesús. Es un hecho histórico. Todos saben de eso. Estamos en 2022 por eso. Anno Domini, el año del Señor. ¿Sí ve? Su vida afectó todo tanto que cambió nuestros calendarios. Amigos, ¿okay? ¿Estás recibiendo los fines del Señor? Y no solamente eso, la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. No dice que somos hechos hijos de Dios por las buenas obras de justicia o las obras de la ley que estamos haciendo. ¿No dice eso? Es por poniendo fe en Cristo Jesús, ya y punto nada más. En Él, que Él había hecho todo y Él asegura todo. Él es el capitán y consumador de su fe. Por eso pones fe en Él. Entonces, ¿qué pasará si pones fe en Cristo? Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Y versículo 22 dice, mas encerró, entonces otra vez, Dios concluyendo algo como vimos ya, mas encerró la escritora todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes.
Entonces la razón por que puedes ser justificado por la fe es porque cuando pones fe en Cristo Jesús, Dios puede darte por su gracia la fe de Jesús, la fe que Él tenía en su ministerio. Y esa fe es perfecta. ¿Sí, ve? Y cuando Dios te justifica o te declara justo, Él está imputando, poniendo en su cuenta la justicia y la fe de Cristo. Y por eso vas a tener vida eterna, porque Jesús es la vida eterna. ¿Sí ve? Es como si fuera que Dios está ahí dándote misericordia solamente para que reconoces su juicio y por eso pones fe en su Hijo y dice, esta persona lo había hecho. Y él tiene su martillo de hueso ahí y declara a ti justo, boom. Y ya en ese momento, si ve, eres su hijo para siempre. Y él asegura que ese fin que está esperando no será cortado. ¿Sí ve? Vamos a Gálatas 3 porque estamos ahí. Gálatas 3 y versículo 13 y vamos a leer un poco más acerca de esta fe de Cristo. Entonces, si ya eres salvo y crees que su fe importa para mantenerte salvo, no crees la Biblia. Gálatas 3 y versículo 13, debes escuchar esta conclusión, este fin, para que puedas realmente vivir para Dios y servirle, porque si estás preocupado por su salud, vas a enfocar en eso en lugar de vivir para Dios como debes. Y vas a enfocar en haciendo a sí mismo más santo sin predicar el evangelio y vivir para otros, que es la verdadera santidad. Porque Jesús se fue afuera haciendo bienes para otros, tenía compasión para otros. Él enfocó en ellos más que él mismo. ¿Sí, verdad? Gálatas 3 y versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. Por eso se fue a la cruz, ¿sí ve? Eso era la razón legal para que él podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 14. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Gálatas 2, versículo 16. Y Dios tenía una promesa para todos que era su Hijo. La promesa era, voy a salvarte, voy a asegurar que ese fin que tienes, que es vivir conmigo para siempre, que puedes alcanzarlo, pero no va a ser por su poder, sino por el mío. Porque voy a darte mi Hijo y Él va a cumplir la obra. ¿Sí, ve? Y si confías en mí, si esperas en mí, si pones fe en mí, la misma cosa, voy a darte esa promesa. Gálatas 2 y versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Mucho ahí. Pero el punto es que sus obras no cuentan. Es por usted poniendo fe en Cristo que Dios puede dar la fe de Cristo a ti y justificarte. Entonces la Biblia dice que Cristo te salvó. Es por Cristo. Cristo es todo. ¿Sí ve? Y es por la gracia de Dios que Él puede darte la fe de Cristo y justificarte. Gracias, Señor. Jesús es la gracia de Dios. Y cuando miras esa fe vas a reconocer que por la fe recibes la promesa y puedes ser un hijo de Abraham espiritualmente, porque tienes ese mismo fe que él tenía.
Dios había dicho a él, cuenta las estrellas ahí en el cielo, eso va a ser como sus hijos, y él creyó, y por eso fue contado por justicia. Y Dios te da otro mensaje, otra palabra hoy en día, que es el Evangelio de Cristo, y cuando crees en ese Evangelio, Él va a contar justicia a ti por medio de su Hijo. ¿Sí ve? Y cuando eso realmente pasa, tienes el mismo espíritu de fe que tenía Jesús. La fe de Jesucristo es Él confesando que Él va a caminar otra vez en la tierra de los vivientes. Que Él, si Él va con el pecado a todo el mundo, hasta básicamente abajo del infierno, que Él confiaba en la verdad que Dios va a sacarle de ahí. Tenía fe en Dios el Padre y por eso pasó. Y Él creyó y por eso había hablado. Y nosotros, si tenemos el mismo espíritu de fe, creemos en ese evangelio, por eso hablamos y predicamos de eso. Entonces, si eres un cristiano y no estás ahí tratando de dar el evangelio a otros, no estás viviendo según el mismo fe que tenía Jesús. Y mi pregunta es, ¿eres salvo? ¿Sí, verdad? Porque puede ser que piensas que ya su fin que estás esperando es algo que es fijo y ni siquiera crees en el evangelio. Crees en otra cosa, otro evangelio, otro Cristo, otro espíritu, y eso puede ser un problema para ti. Mi fe es privado. La fe bíblica nunca es así. Es algo público que tienes que predicar. Y Dios te da la gracia. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 8. Y versículo 9. ¿Qué es esta gracia? 2 de Corintios 8 y versículo 9 dice, porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis ricos. Y Dios mismo se manifestó en la carne para, haciéndose pobre, tomando la forma de un siervo, para que Él podía darte todas sus riquezas, darte todo de Él. ¿Sí ve? Hasta esa cruz de Calvario donde Él dio su vida para ti, en el amor que Él tenía para ti y para todos. Eso es la gracia de Dios. Acuerda que estamos hablando de Dios dándote misericordia para que Él podía engrandecer misericordia a ti. Eso es la gracia. La gracia es la misericordia engrandecida. No solamente para que no te vas al infierno cuando mueres, sino para que puedas llegar al cielo y saber de eso. Porque vas a llegar ahí por medio de Dios, la persona que es el dueño de ese lugar. ¿Sí ven? Es por Jesús que vas a ir. Por eso tienes certeza. Y la gracia de Dios te regala eso. Y por eso la Biblia dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por medio de obras, ¿sí ven? Y esto es un don de Dios. Okay. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy claro. Entonces, si quieres que ese fin que estás esperando no será cortada, debes recibir la gracia de Dios, debes recibir la salvación, debes confiar en Cristo en lugar de sí mismo, sus obras, para ir al cielo. Y reconocer que todo lo que aprendiste de religión cuando estabas tratando de obedecer las leyes y mandamientos que escuchaste en su cultura, que todo eso no está según el fin que estamos escuchando de Dios mismo en su palabra. Y tomas la decisión de creer lo que dice Dios en lugar de creer lo que dice otros hombres. Pero Manuel, Dios este libro es libro escrito de hombres, pero esos hombres fueron inspirados al Espíritu Santo. Entonces Dios escribió esto también. No es lo mismo con los otros libros. Este libro es viva y eficaz. Y puedes saber las intenciones y pensamientos de su corazón. Y te afecta, tiene poder
porque es una palabra de un rey, el rey de reyes y señor de señores, y puede afectar a todos, afectó a mí, es diferente. ¿Sí, verdad? Entonces espero que recibes el Evangelio de Cristo. Y si lo recibiste, gloria a Dios, tienes vida eterna. Y no puedes perder la vida eterna. Escucha la frase. ¿Cómo puedes perder algo que es para siempre? Pero hay otra cosa que Dios quiere que sus hijos saben. Vamos a Actos 21. Actos 21. ¿Cuál es la cosa básica, el punto, la cosa determinada para los que son hijos de Dios y que deben ser su enfoque? Es buena pregunta. Actos 22 y versículo 20, la Biblia dice, y ellos como lo oyeron, glorificaron al Señor y le dijeron, ya ves, hermano, cuando millares de judíos hay que han creído y todos son celadores de la ley, 25. Empero en cuanto a los que de los gentiles han creído, nosotros hemos escrito y determinamos, ¿sí? Estamos viendo un fin aquí, una determinación, que no guarden nada de esto. Entonces los gentiles como nosotros, como sabemos, no tenemos que guardar toda la ley como los judíos, aparte de, solamente que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de estrangulado, y de fornicación. Y creo que esto es Santiago, el hermano de Jesús, diciendo que judíos, si van a estar, o gentiles, si van a estar con judíos y son sal, deben reconocer al menos esas cosas en frente de ellos para no ofenderles. Porque parece que Santiago reconoce que tenemos una libertad siendo cristianos. Somos libres de la ley de pecado y la muerte ya. Pero todo es un proceso y es duro a veces sacar algunas cosas. Entonces dice, a lo menos gentiles no comen eso en frente de nosotros. Evitan esas cosas. ¿Sí, ve? Y si lo haces, podemos evitar problemas y podemos reunir juntos y vivir para Dios. Y hoy en día es lo mismo con muchos hermanos en la fe, porque tienen convicciones y tienen estándares y cosas así. Y eso no es tan mal, aparte de cuando piensas que puedes poner un yugo encima de otro hermano acerca de eso y juzgarles. Y eso te muestra que estás usando su libertad incorrectamente. Dios quiere que lo usa correctamente, que reconoce los mayores en lugar de los menores. Enfocamos en esas cosas que son cosas menores más que los mayores, como la doctrina que Dios había dado aquí en su palabra. Y la razón por eso es que mucha de la doctrina falsa que existe tiene que ver con esas cosas menores que estamos buscando, viviendo según la carne en lugar de según el Espíritu Santo, según la promesa que Dios nos dio. Porque ese Espíritu ya mora en su corazón si realmente renaciste. ¿Sí ve? Entonces es importante reconocer eso. Y si encuentras un hermano que cree un poco diferente de algo pequeño, por ejemplo de Santa Claus, ¿sí ve? Él debe tener respeto de decirte y darte tiempo para cambiar. Y usted cuando lo escucha debe dar respeto y cambiarlo, al menos en frente de ese hermano o hermana en la fe. ¿Sí ve? Si encuentro un hermano y estoy en su casa y él no le gusta comer carne, no voy a comer carne en frente de él. Yo no quiero causar problemas. Pero tristemente los hermanos buscan razones para dividir y no reunir con otros hermanos. Y la mayoría de esas razones no son buenas. No son según la Escritura. Vamos a Romanos 14. ¿Sabes por qué hay tantas denominaciones?
porque personas rechazan los fines que Dios dio acerca de la doctrina en las Escrituras y siguen cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Es triste. Es algo carnal. Romanos 14 y versículo 14 dice: yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay de suyo inmundo. Vea que Pablo dice, todo eso que Santiago dio en su lista, él cree que nada de eso es malo. ¿Sí, verdad? Siguiendo. Mas aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, aquel es inmunda. Empero, si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. Y eso es la cosa. La caridad es que mostrando el amor de Cristo en acción, importando a otros más que a ti mismo. ¿Sí, ve? Y sus hermanos deben ser más importantes que sí mismo. Debes pensar así. Ya tienes la capacidad de por fin hacer cosas buenas que son buenas en todo su ser. Entonces, no tienen orgullo y soberbia y egoísmo detrás de sus hechos. Como Jesús, por eso él tenía caridad. Él mostró amor verdadero. No eches a perder con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Que no se hable mal pues de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y cuántos hermanos no entienden eso? Siguen enfocando más en su comida y bebida y cosas así, cosas físicas, cosas de la tierra, cómo vistes y todo eso. La Biblia dice debe ser modesto, pero ellos tienen extra cosas encima de eso. Si tú tienes sus extra cosas, aplícalo a ti mismo. Pero no miras a otro hermano y los juzgan por eso. ¿Sí ves? Si a lo menos son modestos, están bien. Había escuchado de hermanos en Indiana propio que importan si su camisa es blanco o otro color. Si es otro color, no eres santo, estás fuera de la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia. ¿Sí ves? Eso es una convicción levantada donde no debe estar, enfocando en comida y bebida, cosas físicas. Pero si yo voy a predicar en esa iglesia y sé de eso, debo respetar lo que dicen y voy a tratar de respetar tanto que puedo y poner una camisa blanca, ¿sí ve? Que yo no quiero causar problemas en su iglesia local. Y cristiano, eso asegura que el fin que ya esperas con certeza es mejor de lo que había en el principio porque estás edificando encima del fundamento que es Cristo. ¿Sí ve? Para que recibes más en ese tribunal en lugar de menos. Porque muchos cristianos van a recibir menos de lo que piensan, tristemente. Entonces, para concluir, vamos otra vez a Eclesiastés. Eclesiastés Eclesiastés 12 otra vez. Y versículo 13. Y Salomón en sus sermones dio mucha filosofía de mundana y cosas así, mostrando que él trató y experimentó con todo eso. Y básicamente era vanidad y aflicción de espíritu. Él dice eso una y otra vez, repitiéndolo, hablando de todas esas cosas. Entonces dice en Eclesiastes 12 y versículo 13, el fin de todo el sermón es oído. ¿Qué es? En mayúscula en la Biblia. Teme a Dios, porque Él te dio la misericordia para reconocer su necesidad de temerle, que es que recibir la ciencia en la Biblia. Esto es el temor de Dios, que no sabía.
Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y cuando temes la palabra vas a cumplirlo como el Evangelio. Para que Dios pueda darte esa misericordia engrandecida, la gracia de Dios que justifica y darte vida eterna, darte ese fin que esperas y ya no es una esperanza con dudas, sino una esperanza que es certidumbre, que es garantizado, que es verdadero. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra en juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Y mira que dice, vea, no piensa que Dios va a ignorar sus pecados, no piensa así. Recibe los fines que Dios mostró en su palabra aquí que estás escuchando en este mensaje. Porque la verdad es que Salomón, y más que Salomón, el gran Salomón, Jesucristo él mismo, él no quiere que llegue a ese punto que usted tiene que como escuchar el juicio que tiene para ti directamente. Él ya dio el juicio aquí, que todos están debajo de pecado, que todos están destituidos de Dios, que sus obras de justicia y sus obras de la ley no te justifican, no pueden salvarte. La gracia salva por medio de la fe, no por obras. Él era muy claro acerca de todo eso. ¿Sí, verdad? Entonces mi pregunta es, ¿vas a escuchar los fines de Dios? Porque si lo haces, Él va a asegurar que su fin es mucho mejor que usted había pensado o imaginado en su principio. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por escuchando acerca de sus fines. Y ayuda a nosotros a reconocer la importancia de su palabra y reconocer que solamente poniendo fe en esa palabra y confiando en esas palabras puede cambiar nuestra situación. Si conocemos a ti o no, hay muchos fines que debemos reconocer para que podemos asegurar que el fin que estamos esperando no será cortada y es mucho mejor que lo que podemos imaginar. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos,